La Semana Santa es una festividad que se realiza anualmente para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se registra en la Biblia en los 4 evangelios. Esto me parece bien porque estos acontecimientos, cuyo protagonista, Jesús, quien entregó su vida en la cruz para obtener la victoria sobre el pecado y la muerte, lo hizo por nosotros, es decir, por toda la humanidad, para que por medio de él tengamos perdón definitivo por nuestras transgresiones y pecados, y no solo por esto, sino que también tengamos cada uno de nosotros que creemos en él una esperanza de vida eterna. Este es el plan de redención de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Esto sí hay que celebrarlo. Aunque de una vez tengo que anunciarles que en ninguna parte de la Biblia se menciona que se deba celebrar la Semana Santa como hoy en día se celebra. Es decir, no hay algún mandato registrado de parte de Dios en las Escrituras en donde se deba realizar procesiones, veneración de ídolos y reliquias, adoración de santos o la inclusión de tradiciones humanas y culturales a esta festividad con flores y cruces. Sin embargo, hay que destacar que, aunque en la Biblia no se menciona explícitamente la celebración de la Semana Santa, sí se mencionan claramente los eventos que se conmemoran en esta festividad. Veamos cuáles son estos eventos. En primer lugar, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Según la Biblia, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén está registrada en los 4 evangelios. Jesús instituyó a sus discípulos a traer un burro y su cría, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que decía: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Este acontecimiento se registra en Mateo 21 del 1 al 11, en Marcos 11 del 1 al 11, en Lucas 19 del 28 al 44 y en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 del 12 al 19. A su llegada, una multitud entusiasta extendió sus mantos en el camino y cortó ramas de palmeras para adornar el camino, proclamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta aclamación pública indicaba que la gente reconocía a Jesús como el Mesías esperado. Su entrada en Jerusalén era un acto profético y simbólico que marcaba el comienzo de la semana que culminaría con su crucifixión y resurrección. El Jueves Santo es otro día de la Semana Santa en el cual se conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos. Según la Biblia, Jesús instituyó la Santa Cena, o lo que algunas denominaciones cristianas llaman la Eucaristía, durante la última cena con sus discípulos. La narrativa más detallada de este evento se encuentra en Mateo 26 del 26 al 28, en Marcos 14 del 22 al 24 y en Lucas 22 del 19 al 20. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias, se la dio a sus discípulos y les dijo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Jesús les instruyó a hacer esto en memoria de él. En otras palabras, la Santa Cena es una ceremonia que los cristianos realizan para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por la salvación de la humanidad. Es un acto de comunión con Dios y con otros creyentes, donde se recuerda y celebra la obra redentora de Jesucristo. Luego tenemos otro día
que se celebra en Semana Santa, el Viernes Santo, en el que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en la cruz. Este evento es fundamental en la fe cristiana, ya que se considera que Jesús murió para expiar los pecados de la humanidad y ofrecer salvación a través de su sacrificio. Esto lo encontramos en Mateo 27, del 27 al 56, en Marcos 15, del 21 al 41, en Lucas 23, del 26 al 49 y en Juan 19, del 16 al 37. La muerte de Jesús fue un evento doloroso y trascendental en la historia cristiana. Jesús fue arrestado injustamente, sometido a juicios ilegales y finalmente condenado a morir en la cruz. Durante el proceso fue golpeado, insultado y flagelado. Luego llevó su propia cruz hacia el Gólgota, donde fue clavado en la cruz junto a dos criminales. En agonía, Jesús pronunció palabras de perdón y consuelo. Al mediodía, la oscuridad cubrió la tierra y alrededor de las 3 de la tarde, Jesús murió. Su muerte fue acompañada por un terremoto y la rotura de los velos del templo. Después de su muerte, su cuerpo fue colocado en un sepulcro prestado. Este acto de sacrificio representó el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el camino para la redención y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Finalmente, la Semana Santa culmina con el Domingo de Resurrección, que celebra la victoria de Jesucristo sobre la muerte al resucitar de entre los muertos. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, registrado en los 4 evangelios, en Mateo 28, del 1 al 10, en Marcos 16, del 1 al 8, en Lucas 24, del 1 al 12 y en Juan 20, del 1 al 18. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. Las mujeres que fueron al sepulcro lo encontraron vacío y ángeles le anunciaron que Jesús había resucitado. Jesús mismo se apareció a sus discípulos y a muchos otros durante 40 días, demostrando su victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús representa la confirmación de su divinidad y poder sobre el pecado y la muerte. Es la base de la fe cristiana, ya que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador prometido. La resurrección ofrece esperanza de vida eterna para todos aquellos que creen en Él, ya que muestra que la muerte no tiene la última palabra y que aquellos que están unidos a Jesús mediante la fe también participarán en su victoria sobre la muerte. Además, la resurrección valida y confirma la enseñanza y la obra de Jesús, estableciendo el fundamento sobre el cual se constituye la fe cristiana. Es un recordatorio poderoso del amor, la gracia, el poder de Dios para transformar vidas y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Ahora, sabiendo esto, ¿es pecado celebrar Semana Santa? La palabra de Dios no condena específicamente esta práctica. Sin embargo, la Biblia advierte contra la adoración de ídolos o la participación en prácticas que contradigan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la celebración de la Semana Santa en sí misma no resulta ser pecaminosa, siempre y cuando se realice con un corazón sincero y en adoración a Dios. Es importante recordar que si se va a celebrar la Semana Santa, hay que estar centrados en la fe en Jesucristo, en su obra redentora que realizó en la cruz y no en los rituales o tradiciones humanas. Aunque considero que la obra de Jesús en su amor de ser capaz de entregar su propia vida en una cruz para el perdón y la salvación de la humanidad es un acto que debe ser conmemorado a diario en agradecimiento por tan grande sacrificio. Su muerte y resurrección es la garantía que tenemos de que no nos perderemos, sino que tendremos por herencia la vida eterna en el reino de los cielos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos enseña a honrar a Dios con nuestras acciones
y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte si lo crees conveniente y si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirnos en la caja de comentarios. Saludos y bendiciones.